Buenos días. Hoy contamos con Rosa Rodríguez, hematóloga con especialidad en linfoma de Hodgkin y que va a ayudarnos a comprender un poco mejor esta enfermedad y todo el proceso que la rodea. El linfoma de Hodgkin es un tipo de cáncer hematológico que afecta al sistema linfático y sabemos que escuchar palabras como diagnóstico, tratamiento o linfoma puede generar muchas dudas, miedos e incertidumbres. Precisamente por eso creemos que espacios como este son tan importantes para poder entender mejor qué ocurre, resolver preguntas y sentirnos un poco más acompañados durante el proceso. Así que nada, te cedo la palabra, Rosa, y cuando quieras comentamos. Bueno, muchas gracias por contar conmigo para intentar explicaros o que podáis entender qué es el linfoma de Hodgkin y vamos a empezar con ello. Nada, este es un poco el índice que voy a seguir, haremos una pequeña introducción, después os comentaré pues eso, qué es el diagnóstico, qué estudios hacemos, cómo es un poco el tratamiento de primera línea, qué efectos adversos, qué toxicidades da ese tratamiento, cómo hacemos después de acabar el tratamiento el seguimiento de los pacientes. No todos los pacientes se van a curar, entonces cómo tratamos en las recaídas, pequeños pinceladas de los posibles avances que va a haber en el tratamiento y un poco las conclusiones. ¿Qué es el linfoma de Hodgkin? Pues es un linfoma de célula B y, como se dijo, un linfoma es un tipo de cáncer, un cáncer que suele afectar al sistema linfático. Este sistema está compuesto pues, por ganglios, por el bazo, por los linfocitos y en conjunto nos va a ayudar un poco a combatir las infecciones. En el linfoma, una de las células sanguíneas, los linfocitos, que como podemos ver tenemos diversas células dentro de la sangre, los glóbulos rojos, los eritrocitos, las plaquetas, y dentro de las células blancas o de la serie blanca pues vamos a tener esos los linfocitos, los neutrófilos. Pues en este caso, en un linfoma, los linfocitos malignos van a crecer de forma descontrolada y van a ser lo que nos dé la patología. Este tipo de linfoma es un linfoma que solo supone un 10% de todos los linfomas. Generalmente la incidencia se estima en eso, en 2,2 por cada 100.000 habitantes en el año. Es una patología que suele ser más frecuente en varones, aunque en un subtipo en concreto que veremos más adelante, que es la esclerosis nodular, se suele presentar más en mujeres. Tiene una distribución bimodal. Vamos a tener un pequeño pico de incidencia en pacientes más jóvenes, en adultos jóvenes en torno a los 20 años y otro pico de edad en pacientes más mayores en torno a los 65 años. Y generalmente con los tratamientos que tenemos en la actualidad, la mayor parte de los pacientes van a alcanzar la curación de este linfoma. ¿Qué factores de riesgo tenemos para poder tener un linfoma de Hodgkin? Pues generalmente es una patología multifactorial en la que van a confluir factores infecciosos, inmunológicos y, en menor medida, los genéticos. Dentro de los infecciosos es la infección por el virus Epstein-Barr, que es el virus que causa la famosa mononucleosis infecciosa con la cual la mayoría de nosotros hemos tenido contacto en algún momento. Esa mononucleosis infecciosa es la llamada enfermedad del beso y este va a ser el factor etiológico que mejor está establecido. Y sobre todo se asocia a un subtipo en concreto del linfoma de Hodgkin, que es la celularidad mixta y más en pacientes mayores. Otros factores de riesgo es la inmunosupresión. Sabemos que los pacientes con VIH tienen un riesgo incrementado de 5 a 15 veces superior a una persona sana. Así también los pacientes trasplantados, bien sea de órganos sólidos como un riñón, un pulmón o de trasplante hematopoyético, también tienen mayor riesgo de tenerlo. Y aquellos con inmunodeficiencias primarias. Dentro de los factores socioeconómicos, se sabe que los países desarrollados tienen una mayor incidencia y se cree que ello es por una menor exposición a las infecciones de niños. Y también existe, aunque en menor medida, como ya dijimos, una predisposición familiar y genética. No es en sí una enfermedad hereditaria, pero se sabe que los familiares de primer grado tienen un riesgo incrementado de 2 a 3 veces y que existe una agregación familiar documentada. Es decir, si hay varios miembros de la familia que tienen un linfoma de Hodgkin, pues es más fácil que pueda aparecer otro miembro de la familia con dicho linfoma. Lo que os decía, tenemos varios subtipos de linfoma de Hodgkin. El más frecuente es el linfoma de Hodgkin clásico y dentro de este tendremos diferentes patrones histológicos y tenemos el linfoma de Hodgkin predominio linfocítico nodular, que es menos frecuente.
El linfoma de Hodgkin clásico es el que se puede presentar con esos dos picos de edad en pacientes en torno a los 20 años o en torno a los 65 o 70 años. Suele presentarse en cualquier estadio, más adelante veremos lo que es un estadio. Suele ser un tumor más agresivo si no se trata. Es raro que se transforme a otro tipo de linfomas, como el linfoma difuso de célula grande B. Tiene estos 4 patrones histológicos que en la siguiente diapositiva os explicaré un poquito más, y es el que se asocia en sí a la infección por el virus Epstein-Barr. Después, el predominio linfocítico nodular es raro, es menos de un 10% dentro de los linfomas de Hodgkin. Suele afectar más a niños y adultos jóvenes. Se presenta más en estadios localizados. Su evolución es muy indolente. En este caso sí que es cierto que pueden transformarse a otro tipo de linfomas, como el linfoma difuso de célula grande B. Su patrón histológico, lo que verán los patólogos al microscopio, es un patrón histológico nodular y no se asocia al virus Epstein-Barr. Dentro del linfoma de Hodgkin clásico podemos tener los diferentes tipos. El tipo esclerosis nodular es el más frecuente, supone un 50 a un 60% de los linfomas de Hodgkin clásico. Suele afectar generalmente a mujeres jóvenes, a diferencia del resto de subtipos que se da más frecuente en varones. Suele presentarse en formas más localizadas y es bastante característica la presentación como una masa mediastínica a nivel de tórax. La celularidad mixta supone en torno a un 16%, puede presentarse a cualquier edad, es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos y suele presentarse sobre todo con afectación a nivel abdominal. El rico en linfocitos supone solo un 6 a 10% de los linfomas de Hodgkin clásico, más frecuente en pacientes de edad avanzada y suele debutar con estadios más avanzados. Y el linfoma de Hodgkin de plección linfoide es muy poco frecuente, un 1% solo, generalmente en pacientes de edad más avanzada y con una inmunosupresión severa. Suele ser clínicamente muy agresivo y suele también afectar más a localización a nivel abdominal. ¿Qué manifestaciones clínicas, es decir, qué síntomas va a tener el paciente? Estos síntomas no van a estar presentes en todos los pacientes y alguno de ellos tendrá más o menos. Lo más característico, lo más frecuente va a ser la aparición de un ganglio, de un bulto, bien sea a nivel de cuello, de axila, en la ingle u otra localización ganglionar. Como ya os dije, es el más habitual dentro de los síntomas. Suele aparecer en un 80-90% de los pacientes. Generalmente estos ganglios, estos bultos, no son dolorosos. Y la localización o la región que más suele verse afectada es la región del cuello. La sintomatología B, que se caracteriza por la presencia de fiebre, que es una temperatura mayor a 38 grados centígrados de causa no explicada. Esto se presenta en un 30-40% de los pacientes. La sudoración nocturna, que aparece en torno a un 25-30% de los pacientes, que es una sudoración profusa que requiere que el paciente se cambie el pijama, la almohada de la cama, incluso las sábanas. La pérdida de peso sin causa explicada y esta pérdida tiene que ser superior a un 10% del peso en menos de 6 meses, que suele aparecer en torno a un 30% de los pacientes. La presencia de picor en la piel también sin una causa justificada, que aparece en un 10% de los pacientes. El dolor en los ganglios tras consumir alcohol, que es algo muy característico del linfoma del Hodgkin, pero muy infrecuente, menos de un 10%. Y después, si los ganglios o las masas aparecen en zonas en concreto del cuerpo, pues como puede ser a nivel torácico y demás, pues el paciente puede presentar tos o dificultad para respirar. Y esto puede darse hasta en un 20 o 30% de los pacientes. ¿Cómo diagnosticamos o qué pruebas tenemos que hacer para lo que nos vais a escuchar hablar de qué es el diagnóstico del linfoma? Pues la prueba inicial y fundamental es la biopsia de uno de esos ganglios, de uno de esos bultos que tiene el paciente. Y esa biopsia requiere generalmente que se estirpe todo el ganglio, es decir, que se retire todo el ganglio para que el patólogo pueda ver bien esa estructura ganglionar y pueda decirnos a qué tipo de linfoma nos enfrentamos. A veces, cuando por localizaciones, si la masa está en abdomen y es difícil de llegar a ella, pues en lugar de una biopsia de quitar la masa o el ganglio, se hacen biopsias con agujas gruesas, es decir, no se retira todo el ganglio y en estos casos sí que nos puede permitir llegar al diagnóstico. Lo que no suele ser efectivo son las punciones con aguja fina, porque en esas punciones el patólogo no va a poder analizar bien las células y a lo mejor nos va a poder decir que tenemos un linfoma, es decir, que tenemos un cáncer que afecta a los linfocitos, pero no nos va a decir qué subtipo tenemos
si es un linfoma de Hodgkin, un célula grande B, y sin saber el subtipo no vamos a poder saber qué tratamiento dar al paciente. ¿Qué verá el patólogo? Pues el patólogo va a ver al microscopio esto, en lo cual las células malignas, en concreto en el linfoma de Hodgkin, son una minoría dentro de la celularidad, porque estas serían las células malignas y suponen menos de un 1% de la celularidad, y el resto va a ser un microambiente del resto de células C, de otro tipo de células B, que van a acompañar esas células malignas. Las células malignas en el linfoma de Hodgkin suelen tener nombres característicos, red Stenberg, lacunar, momificada, y según el tipo de célula que encuentre el patólogo, pues nos va a poder decir si estamos ante un subtipo de linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, o un subtipo celularidad mixta, y categorizarnos los diferentes tipos, que a veces no cambia mucho el tratamiento, pero sí que puede cambiar un poco el pronóstico del paciente. ¿Qué haremos? Decir, ya sabemos que tenemos un linfoma de Hodgkin, entonces ahora tenemos que hacer una serie de estudios, unas pruebas para completar nuestro diagnóstico y así después decidir qué tratamiento vamos a dar al paciente. Haremos una analítica completa, solicitaremos un PEC-TAC o en ocasiones solo disponemos de un TAC y tendremos que hacer solo un TAC. Haremos un estudio de médula ósea, un electrocardiograma y un ecocardiograma, las pruebas de función respiratoria que veremos adelante y la criopreservación. No todas las pruebas van a ser necesarias en todos los pacientes. La analítica completa. Esta es necesaria en todos los pacientes. Esa analítica lo que haremos es una extracción de sangre en la que veremos pues, una bioquímica general que nos va a permitir ver cómo está la función renal del paciente, la hepática, la lactato deshidrogenasa que nos marca un poco también pronóstico, un hemograma que nos permite ver pues, esos glóbulos blancos, esos leucocitos, la hemoglobina, las plaquetas, ver qué cifras tiene el paciente, la VSG, velocidad de sedimentación globular, que en estadios en concreto veremos más adelante va a marcar el pronóstico y a veces también el tratamiento del paciente, y serologías que son imprescindibles hacer hepatitis B, hepatitis C y el VIH, porque si el paciente ha tenido contacto, tiene una infección inactiva por algunos de estos virus, a veces va a ser necesario hacer profilaxis en concreto para evitar la reactivación de ellos. ¿Qué es el PEC-TAC? El PEC-TAC es una prueba que va a combinar dos técnicas. Por una parte el PET, que nos va a permitir detectar la actividad metabólica de las células, y por otra parte el TAC, que nos va a proporcionar pues, imágenes detalladas anatómicas. ¿Qué nos permite esta prueba? Identificar zonas donde las células van a tener un metabolismo aumentado. Y este metabolismo aumentado es muy característico de las células tumorales, de las células malignas. En el PEC-TAC no se emplea un contraste convencional, se va a emplear la fluorodesoxiglucosa, que es una molécula similar a la glucosa marcada con un hisopo radiactivo. Antes de realizar la prueba tenemos que hacer se hacen unas recomendaciones. El día previo se debe evitar el ejercicio intenso, no se pueden consumir una dieta alta en carbohidratos, es decir, se tendrá que evitar fruta, pasta, cereales, bebidas como los refrescos, y va a ser necesario que el paciente esté en ayunas unas 6 horas antes de la prueba, así que se permite beber agua. En los pacientes en diabéticos se realizará una preparación individualizada para el tipo de paciente. La prueba en sí consiste en que administramos el radiofármaco, esa fluorodesoxiglucosa, se espera en torno a unos 45-60 minutos en reposo y posteriormente se realiza la prueba que dura en torno a unos 20-30 minutos. Es una prueba que no es dolorosa y tiene baja radiación. La biopsia de médula ósea. Esta prueba no va a ser necesaria realizarla en todos los pacientes. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tengan un PEC-TAC negativo, no es necesario hacer la misma. ¿Cómo hacemos la prueba? Pues lo que vamos a hacer es un pinchazo, una punción en el hueso de la cadera, concretamente en la espina ilíaca posterior superior. ¿Por qué queremos hacer esta prueba? Porque por raro que parezca, la fábrica de la sangre está en el hueso y vamos a ver si esa fábrica está afectada ya desde el inicio. La prueba generalmente se realiza con el paciente despierto, va a estar consciente en todo momento. Hay en casos seleccionados o en concreto que sí que se hace bajo sedación y lo que sí que se administra es un anestésico local para dormir la piel, el tejido subcutáneo, el músculo, antes de introducir el trocar que veis aquí, con el cual accederemos al hueso y nos permitirá tomar una pequeña muestra del hueso para que el patólogo pueda analizarla.
Haremos un electrocardiograma a todos los pacientes y valoraremos la realización de un ecocardiograma. El electrocardiograma se realiza con la colocación de estos electrodos que nos permite obtener una imagen y ver pues, si el paciente tiene una arritmia o algún tipo de bloqueo o está completamente en ritmo sinusal. Y el ecocardiograma, que en nuestro centro sí que intentamos realizarlo a todos los pacientes, consiste en hacer una ecografía a nivel del corazón para ver que no haya ninguna alteración estructural y ver la función cardíaca. Las pruebas de función respiratoria no vamos a realizarla en todos los pacientes, pero sí que son muy recomendadas en pacientes que sean fumadores o en pacientes que ya tengan patología a nivel de pulmón previa. La criopreservación tampoco es obligatoria en todos los pacientes, pero como os dije antes, es un subtipo de linfoma que afecta a pacientes bastante jóvenes, tiene un pico de edad en torno a los 20 años. Y algunos de los tratamientos que recibirá el paciente van a ser gonadotóxicos, es decir, van a poder causar una esterilidad. Entonces, teniendo en cuenta que no es un linfoma altamente agresivo, a veces en pacientes más jóvenes es ideal intentar hacer esa criopreservación para tener una reserva de ovocitos por si al finalizar el tratamiento no disponen de ella. ¿Cómo estadificamos el paciente? ¿Qué es la estadificación? La estadificación lo que nos permite ver es cómo de avanzada está la enfermedad, si estamos en estadios más localizados o más avanzados, porque esto nos va a cambiar el tratamiento. ¿Y cómo estadificamos? Pues sencillamente es ver cuántos ganglios, cuántos bultomas tenemos y dónde están. Si tenemos un único bulto, por ejemplo, un único ganglio en el cuello o en la axila, tenemos un estadio 1. Si tenemos ya, por ejemplo, un ganglio en el cuello, pero también un ganglio en la axila, es decir, tenemos dos localizaciones, ya estamos ante un estadio 2. El estadio 1 y el estadio 2, con algún pequeño matiz, son estadios localizados. Los estadios 3. Para tener un estadio 3 es que tenemos ganglios en más de una localización, pero además a nivel supradiafragmático e infradiafragmático. ¿Qué quiere decir esto? El diafragma es la membrana que separa nuestro tórax del abdomen. Entonces, para tener un estadio 3, pues por ejemplo, tendremos que tener un ganglio a nivel de cuello y un ganglio, por ejemplo, en la ingle. Y los estadios 4 ya es cuando tenemos afectación fuera de los ganglios. Pues por ejemplo, una afectación en el hígado, en el pulmón, en la piel. A mayores le damos otra nomenclatura, que es la presencia, es decir, hablaremos de estadios 1A, 1B. ¿Qué quiere decir esto? 1A es que no tienen la famosa sintomatología B y cuando categoricemos al paciente, por un ejemplo, con un estadio 3B, es que tiene un estadio 3 de mayor sintomatología B. Los estadios 3 y 4 son los estadios avanzados. En función del estadiaje que hablamos antes y ahora de los factores de riesgo que vamos a ver, esto también va a influir en el tratamiento. Los factores de riesgo se dividen entre los estadios localizados y los avanzados, son un poco diferentes. En estadios localizados, es decir, en esos estadios 1 y 2, tendremos en cuenta o serán factores de riesgo, pues por ejemplo, tener una masa en el mediastino, en tórax, que sea más de 1/3 del diámetro torácico, o tener una edad mayor de 50 años, o que la velocidad de sedimentación globular, que os dije que se tenía en la analítica, sea mayor de 50 si el paciente no tiene sintomatología B, o en caso de que tenga sintomatología B, sea mayor de 30. En función de si el paciente tiene o no tiene estos factores de riesgo, va a tener un pronóstico favorable o desfavorable y esto va a modificar un poco el tratamiento del paciente. En los estadios avanzados, las variables que se consideran desfavorables pues son, entre otras, ser varón, tener una edad superior a 45 años, tener un estadio de 4, una albúmina sérica, que es un parámetro analítico menor de 4, una hemoglobina menor de 10,5, los leucocitos mayores de 15.000 o los linfocitos menores de 600. En función del número de variables desfavorables que tenga el paciente, tendremos varios grupos de riesgo. Tendremos pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio-bajo, intermedio-alto o alto. ¿Y esto qué va a implicar? Pues la supervivencia, es decir, cuánto la curación, cuánto el pronóstico de curarse con una primera línea o el riesgo de recaer sucesivamente. El tratamiento de primera línea. Antes de someternos al tratamiento de primera línea, lo que generalmente vamos a colocar es un catéter venoso central. ¿Por qué colocaremos un catéter venoso central? Porque varios de los fármacos que vamos a recibir son vesicantes. ¿Qué quiere decir que son vesicantes? Que van a dañar nuestras venas.
Entonces, administrar un tratamiento o dos no va a suponer un problema, pero generalmente la mayoría de pacientes va a recibir varios ciclos de tratamiento y no queremos dañar esas venas, con lo cual por eso colocaremos los catéteres. Tenemos varios tipos de catéteres. Colocar uno u otro va a depender un poco de las características de cómo debute el linfoma y del propio paciente, y generalmente en nuestro centro nos solemos decantar más por los PIC, que son catéteres centrales que se insertan de forma periférica. El paciente lo lleva colocado, ve los dos tubos o un tubo que lleva colocado aquí de forma periférica, pero como vemos ese catéter realiza un recorrido y llega a uno de los grandes vasos del corazón, que ya no va a sufrir ese daño por el propio tratamiento. En caso de no poder colocar un PIC, pues a veces colocamos un catéter venoso central o incluso bien sea tunelizado o no tunelizado. Lo dicho, depende un poco del tipo de paciente, de cómo debute la enfermedad. Generalmente estos catéteres van a tener cuidados específicos que se le explicarán al paciente. ¿Qué tratamientos disponemos? Disponemos de varios esquemas de tratamiento. Los nombres generalmente los reciben por las siglas de los fármacos que van a llevar. Uno de los esquemas que empleamos en el linfoma de Hodgkin es el ABVD, que lleva una combinación de adriamicina 2-rubicina, bleomicina, vinblastina y dacarbazina. Este tratamiento, generalmente, los ciclos de tratamiento de los que hablamos de tratamiento en el linfoma, va a llevar el tratamiento el primer día, el día 1, y después tiene un descanso y no vuelve a recibir tratamiento hasta el día 15. Y el tratamiento se administra cada 4 semanas. Estos fármacos tienen toxicidades diferentes según cada uno de ellos. La adriamicina 2-rubicina suele dar una cardiotoxicidad limitante de dosis, por eso hacemos ese ecocardiograma inicial o electrocardiograma para ver cómo está la función cardíaca. Puede dar mielosupresión, es decir, alteración a nivel del hemograma con bajada de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de las plaquetas, y después da alopecia, mucositis bien a nivel de boca, que es la inflamación de mucosa desde boca o a veces en el esófago o en el intestino. Y lo que hablábamos, son fármacos que pueden ser vesicantes, dañar nuestras venas, y por eso se utilizan los catéteres para administrar el tratamiento. La bleomicina, la principal toxicidad suele ser la pulmonar, que se manifiesta en forma de neumonitis y fibrosis pulmonar, pero puede dar otras toxicidades como por ejemplo fiebre o escalofríos durante la administración. La vinblastina, generalmente lo más característico es que dé esa mielosupresión, esa alteración a nivel del hemograma, pero también puede dar neuropatía periférica, que se manifiesta a veces como sensación de hormigueos en dedos de las manos, dedos de los pies, a veces puede afectar ya a palmas, plantas, y en ocasiones, si esta neuropatía es más grave o severa, hace falta hacer ajustes de la dosis del tratamiento. También puede dar estreñimiento. Y después la dacarbazina generalmente suele ser la que da más náusea y vómito, puede dar toxicidad hepática o un cuadro pseudogripal. Que de estos efectos adversos no quiere decir que todos los pacientes que reciben el tratamiento vayan a tenerlos. Y otro de los esquemas de tratamiento que utilizamos en primera línea es el BICOP. El BICOP es un esquema de tratamiento que suele ser más tóxico y que tiene mayor riesgos. Combina fármacos como es la bleomicina, el etopósido, la ciclofosfamida, la vincristina, procarbazina y prednisona. Cada uno de ellos con efectos adversos o toxicidades diferentes, pero tiene mayor riesgo, pues por ejemplo, tanto el etopósido como la ciclofosfamida pueden hacer neoplasias secundarias, sea leucemias agudas u otro tipo de neoplasias. Suele dar más mielosupresión, es decir, suele alterar más el hemograma, dar más bajada de plaquetas, más bajada de defensas. Después, este esquema tiene más riesgo de gonadotoxicidad, es decir, de esterilidad. En general, la vincristina, a diferencia de la vinblastina que recibe o que usa el esquema ABVD, da más neurotoxicidad periférica y neurotoxicidad autonómica. Es decir, de manera general es un esquema más tóxico, pero que a veces es necesario utilizar o creemos que es necesario utilizarlo porque nos va a permitir, al igual que es más tóxico, nos permite lograr una mayor profundidad de respuesta al tratamiento. Otro tratamiento que solemos utilizar es la radioterapia. Esta radioterapia nos permite eliminar las células malignas de los ganglios que están afectados. En el momento actual es muy selectiva, es decir, solo radia las células afectadas y no el tejido sano, y esto va a hacer que tenga menos efectos secundarios. En ocasiones no se da como tratamiento, sino como una consolidación de la respuesta al tratamiento. Generalmente se dan varias sesiones de pocos minutos de duración y que no suelen causar dolor.
Y un poco los efectos secundarios que puede tener pues es cansancio, enrojecimiento de la piel que se radia y después en función de la zona que radiemos, por ejemplo, si radiamos a nivel de cuello, pues a ese nivel tenemos la glándula tiroidea y puede dar alteraciones a nivel de tiroides con hipotiroidismo. O en caso de radiar zona de mediastino o zona pulmonar, pues puede dar toxicidades a ese nivel. Os voy a hablar un poco de cómo hacemos el tratamiento. Estas gráficas o esquemas que os voy a poner a partir de ahora son un poco el tratamiento que usamos en nuestro centro y puede haber pequeñas variaciones en otros centros. Generalmente, ¿qué hacemos? Pues como os comenté al inicio, tenemos que ver si el estadiaje está, es decir, si tenemos un estadio localizado, un estadio 1 o 2 o un estadio más avanzado, un estadio 3 o 4. Y después, en función del estadio, también vemos el pronóstico del tipo de linfoma, si es más favorable o menos favorable. ¿Qué quiere decir esto? Que adaptaremos el tratamiento en función de cómo de agresivo más o menos sea el subtipo de linfoma. Generalmente lo que haremos en un estadio localizado con pronóstico favorable va a ser 2 ciclos de tratamiento de la BVD, ese tratamiento que se administra día 1 y a día 15 y que se repite cada 4 semanas, cada mes. Y después haremos un PEC-TAC que se llama PEC-TAC intermedio. En función de ese PEC-TAC, veremos cómo continuamos el tratamiento. En pacientes que respondan de forma completa, pues le daremos otros 2 ciclos más de ABVD, pero en pacientes que a lo mejor la respuesta no sea la que nos hubiese gustado, que sean respuestas parciales, valoraremos si el paciente es joven y no tiene comorbilidades, si damos un tratamiento más intensivo como es el BICOP. En aquellos estadios localizados con pronóstico desfavorable, a mayores de dar esos 2 ciclos de ABVD y hacer el PEC-TAC intermedio para ver cómo continuamos con el tratamiento, en estos casos sí que, tanto si responden completamente como si no lo hacen, además de dar la quimioterapia, daremos una radioterapia consolidativa. Después, en los estadios avanzados, que podemos ver en esta diapositiva, en nuestro centro lo que hacemos un poco es ver la edad del paciente, es decir, si el paciente es joven, menor de 60 años, y también un poco los factores pronósticos, cómo de agresivos es el linfoma. En aquellos pacientes jóvenes que tengan un índice pronóstico elevado, superior o igual a 4, si su estado funcional está adecuado, les daremos ya de forma inicial el BICOP, que aunque es un poco más tóxico, va a lograr una mejor respuesta al tratamiento. Lo que sí que haremos es hacer ese PET intermedio, ese PET tras 2 ciclos de tratamiento y decidir un poco cómo continuar. Es decir, si no ha respondido adecuadamente o si la respuesta no es la que queríamos haber logrado, pues igual continuamos con ese BICOP, pero si a lo mejor el paciente ha respondido bien, lo que haremos es desescalar. Es decir, le daremos un esquema menos tóxico como es el ABVD. Y al igual con aquellos pacientes que pues, sean más mayores o tengan menos riesgo, que empezaremos por el ABVD, pero si el paciente responde tras los 2 ciclos, pues a veces quitamos tratamiento, es decir, le quitamos la bleomicina e intentamos evitar esa toxicidad pulmonar. En nuestro centro a mayores estamos haciendo que en pacientes más mayores, si lo vemos en las siguientes diapositivas, pues estamos empleando ya tratamientos un poco dirigidos en la primera línea, como es el nivolumab. Pero, como os dijimos, tenemos pacientes que debutan en edades más jóvenes, en torno a los 20 años, pero tenemos pacientes más mayores, con edades superiores a 65 años. En estos pacientes, a veces el tratamiento tiene que adaptarse. Generalmente vamos a tener que adaptarlo. Entonces, haremos una valoración geriátrica, es decir, vamos a ver cómo están funcionalmente estos pacientes. Es decir, si son fit, si son candidatos a recibir un tratamiento como un paciente más joven o si no son candidatos a recibir un tratamiento como un paciente más joven y tenemos que adaptarlo. Y en función de eso vamos viendo. Es a veces en este grupo de pacientes donde es más adecuado o donde se van a beneficiar más de esos tratamientos más dirigidos y menos tóxicos, como a lo mejor son esquemas como el nivolumab AVD. ¿Qué toxicidades del tratamiento vamos a tener? Ya las vimos con los fármacos en concretos, como os conté antes con cada esquema, pero para recordar y un poco de forma global, tendremos las toxicidades más inmediatas cuando empecemos ya el tratamiento, que van a ser esas náuseas o vómitos que intentaremos paliar con tratamientos dirigidos a ellas. A veces nos llegará un fármaco, a veces tendremos que emplear 2 o 3, iremos viendo un poquito en función de cada paciente, no todos somos iguales. Insomnio, cambios de humor, cambios en nuestra forma de comportarnos, inapetencia, falta de ganas de comer, el cambio del sabor de la comida.
Ese estreñimiento, que no van a presentarlo todos los pacientes, pero que tendremos que ver y ajustar tratamientos para que nos lo presenten. La fiebre o cuadros gripales sin tener infección en ese momento. Esa neuropatía, esa sensación de hormigueos, que incluso a veces es necesario que ajustemos la dosis de alguno de los fármacos. Y el riesgo infeccioso que siempre vamos a tener cuando empecemos un tratamiento. Y toxicidades más tardías que a veces son más dependientes de los fármacos, de los tratamientos que recibimos. La cardiotoxicidad que nos pueden dar la adriamicina o la doxorubicina, que es acumulativa y no la van a tener todos los pacientes. Esa toxicidad pulmonar que nos da la bleomicina. La toxicidad tiroidea, que por ejemplo os comentaba que puede darnos si irradiamos la zona del cuello, la zona donde está la tiroides. Generalmente esta toxicidad suele durar unos 3 meses desde que acabamos el tratamiento y posteriormente se corrige. Teníamos riesgo de neoplasias secundarias y de gonadotoxicidad, es decir, de infertilidad, sobre todo en tratamientos más intensivos como es el BICOP. Tenemos riesgo de infecciones oportunistas, tanto en más inmediato como la toxicidad tardía, y todos los tratamientos, ya el propio diagnóstico del linfoma nos va a dar un trastorno psicosocial. ¿Cómo seguimos al paciente? Es decir, damos este tratamiento de primera línea, el paciente responde completamente al tratamiento. Pues lo que vamos a hacer es hacer visitas periódicas. Lo que haremos en esas visitas es hacer una analítica completa con una bioquímica, un hemograma, estudiando la tiroides, por ejemplo, en los pacientes que reciben radioterapia a nivel de cuello. Y estas visitas las vamos a hacer cada 2-4 meses los 2 primeros años desde que acabamos el tratamiento, cada 3-6 meses hasta el 5.º año y posteriormente anualmente, valorando incluso en algunos casos remitir al paciente de alta de las consultas de hematología. Lo que no se recomienda y lo que no solemos hacer de forma general es exploraciones radiológicas, PEC-TAC o TAC, durante el seguimiento, en aquellos pacientes que, como os dije, han respondido al tratamiento. En algunos casos en concreto, pues si queda alguna masa residual, valoramos hacerlas. Y lo que sí que haremos es exploraciones radiológicas, TAC o PEC-TAC, cuando sospechemos que pueda haber una recaída de la enfermedad, para confirmar si de verdad está en recaída o no. En función del tratamiento que reciba el paciente y en función de la toxicidad que pueda darnos ese tratamiento, cuando acabamos el tratamiento o durante el seguimiento vamos a tener que ir haciendo alguna serie de estudios en concreto. Por ejemplo, en pacientes que reciben las antraciclinas, lo que es la adriamicina o la doxorubicina, generalmente al finalizar el tratamiento les solemos hacer el electrocardiograma o un ecocardiograma, ver cómo está la función cardiológica y en función de ello valoramos pues cómo hacer el seguimiento. Siempre vamos a vigilar esos factores de riesgo cardiovascular que va a tener el paciente, pues como es la hipercolesterolemia, para darle tratamiento si es necesario. Después, por ejemplo, en pacientes que reciben la bleomicina, que como os comenté era un tóxico a nivel de pulmón, pues valoramos al finalizar el tratamiento hacer una radiografía del tórax y las pruebas de función respiratoria para ver cómo ha quedado el paciente tras recibir el tratamiento. Otro ejemplo en concreto, por ejemplo, es en pacientes que reciben radioterapia a nivel de tórax, a nivel de pecho, hacer en mujeres mamografía o resonancia anual entre los 10 y los 30 años a partir de los 8 o 10 años de haber acabado el tratamiento. Y así en función de la toxicidad de cada tratamiento, de la zona que radiemos y demás. Es decir, el seguimiento lo hacemos un poco individualizado al tratamiento que ha recibido el paciente y a las zonas que han sido radiadas. Aunque la tasa de curación del linfoma de Hodgkin es muy elevada, siempre hay un cierto riesgo de recaída. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en esos pacientes que pueden recaer? Pues tenemos que ver si el paciente es joven, si va a ser candidato a poder recibir un trasplante. En sí no existe un estándar de tratamiento en estas recaídas. Vamos a intentar emplear un poco tratamientos más dirigidos y tratamientos como son los inhibidores del checkpoint, como el nivolumab o el pembrolizumab. ¿Qué hacemos en mi centro? Pues generalmente lo primero que vemos es el paciente joven, si tiene un estado funcional adecuado y si se va a ser candidato en la recaída a recibir un trasplante autólogo, es decir, de sí mismo. En caso de que el paciente sea candidato a ese tratamiento, es decir, al trasplante, pues le daremos una quimioterapia de rescate. Nosotros solemos utilizar el esquema de SHAP, pero como os dije, no hay ningún esquema de tratamiento que sea superior a otro en el momento actual. Y lo someteremos después a ese trasplante. Intentamos lo que sí, como ya os comenté, dar tratamientos dirigidos, pues por ejemplo como el brentuximab vedotina, que es un fármaco, un anticuerpo monoclonal dirigido contra el CD30, que suelen expresar este tipo de linfomas. Esos tratamientos dirigidos sí que se ha visto que mejoran la supervivencia de los pacientes.
Cuando el paciente no es candidato a trasplante, pues nuevamente damos quimioterapia, más o menos utilizando esos tratamientos dirigidos, pues un poco también a veces en función de la financiación, es decir, si podemos utilizarlos porque están financiados o no. Y en pacientes no candidatos a trasplante también tenemos que tener en consideración que a veces son muy, muy mayores y no vamos a poder dar el tratamiento que más nos gustaría. ¿Qué avances tenemos en el momento actual en el tratamiento? Pues lo que ya os comenté, intentamos hacer tratamientos más dirigidos y más en estadios más iniciales de la enfermedad, pues con el empleo eso, pues por ejemplo en primera línea del nivolumab o en las recaídas intentar utilizar ya fármacos, como os comenté, como el brentuximab, que es un anticuerpo anti-CD30. Y tenemos también el linfoma de Hodgkin, aunque no tan avanzado como otros subtipos de linfomas, como es el difuso de célula grande B, el tratamiento CAR. Un CAR dirigido contra anti-CD30, que como os comenté, el CD30 se expresa en el linfoma de Hodgkin. Generalmente, los pacientes que se llevaron a estos tratamientos CAR en los ensayos clínicos eran pacientes que eran muy, muy tratados. Entonces, las tasas de respuesta global pues, son en torno a un 60-70% y solo un 30-40% de ellos responden. Tienen más limitaciones que el tratamiento CAR en otro tipo de linfomas, pero en general parece que tiene un perfil de seguridad más aceptable, pero es un tratamiento que de momento no se está aplicando en la práctica clínica habitual. Y un poco ya para concluir, por lo que os comentaba, tras diagnosticar ese linfoma de Hodgkin, antes de poder poner un tratamiento vamos a tener que hacer varios estudios para ver cómo está el paciente, qué estadio tenemos, qué pronóstico tiene y en función de eso elegir el tratamiento. Hacer esa analítica completa, ese PEC-TAC, el ecocardiograma o electrocardiograma, las pruebas de función respiratoria, la médula ósea. Y esto a veces supone una demora, lo va a suponer antes de poder empezar el tratamiento. Y que a veces para el paciente va a suponer un incremento de ese estrés, de ese trastorno psicosocial. Vamos a intentar que sea el menor tiempo posible, pero hay tiempos que no podemos evitar. Este tratamiento, como os comenté, va a depender pues, de ese estadiaje, es decir, si tenemos un estadio más localizado, más avanzado y a veces de esos factores de mal pronóstico que nos complican un poco la respuesta al tratamiento. En función de todo, vamos a intentar adaptar el tratamiento al tipo de linfoma que tiene el paciente y a cómo se encuentra el paciente. Y posteriormente también seguiremos adaptando el tratamiento en función de la respuesta, con ese PET que se hace tras los 2 ciclos del tratamiento. Y generalmente, y como ya os comenté desde el principio, el linfoma de Hodgkin es un linfoma de buen pronóstico y la mayoría de los pacientes van a alcanzar la curación con la primera línea del tratamiento. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Rosa, por compartir tu tiempo, experiencia y conocimiento, creo que de una manera muy cercana y humana, porque es fundamental poder acercar este tipo de información médica a pacientes y a familias y esperamos que encuentros como este ayuden a hacer lo posible. Nada, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y nada, seguiré ayudándoos en lo que pueda.